el tema y qué nos indica esa figura. Puedes interpretarla. Tranquilo, Andri, tranquilo. ¿Oyó? Vamos. Yo estoy con usted y con todo. Vamos. De lo que has estudiado, mira, ni siquiera en columna vertebral, de lo que has estudiado en generalidades, ¿qué te trae a la mente este gráfico? Que está ahí está la médula espinal, o sea, el conducto vertebral que aloja la médula espinal eh, y sus envolturas. ¿Alguien más? Tranquilo. ¿Alguien más? El sistema nervioso. Diga yo, Yo, doctor. pero con tu Mendoza. apellido. Mendoza. Carlos Mendoza. A ver, Ronald. No, Mendoza Carlos. Mendoza Mendoza. Veloz. Sí. Mendoza, no. Sí. Ya, lo escucho. O sea, cuando veo esa imagen, se me viene a la mente lo que es el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso, cómo está conectado con el cerebro y la médula. O sea, la columna. Sistema ¿Cómo? nervioso central, doctor. Jocelyn. Lo que yo puedo interpretar ahí, ¿me escuchan? Sí, Rey. Lo que yo puedo interpretar ahí es cómo está compuesto el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal. Lo mismo me dijo el amigo Mendoza. Otro. Que la columna vertebral se lo encuentra en la línea media y en la parte posterior del tronco. No, Y esto es lo que va a hacer es parte de sostener. ¿Qué te parece que esta figura nos recuerda la cavidad corporal dorsal? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que el cuerpo presenta una serie de huecos? ¿Se acuerdan o no? Que había cavidades ventrales, como son el tórax, el abdomen, o la cavidad abdominopélvica, y había una cavidad dorsal, cráneo medular, o cráneo raquídeo. ¿No se acuerdan? Bueno, esta visión es eso. Estamos viendo la cavidad dorsal y su contenido, lógicamente. ¿Cuál es el contenido de la cavidad dorsal del cuerpo? Lo que ustedes han dicho de primera vista. El encéfalo, que ya hemos hablado de manera general, y la médula espinal, que está dentro del conducto raquídeo clase de hoy. Aquí tal vez te puedes decir que estoy observando el sistema nervioso central. Sí, no está tampoco incorrecto, Aquí, doctor, yo veo el sistema nervioso central, sí, es verdad, ahí está el encéfalo, está la médula espinal, pero ¿dónde está el encéfalo? En la caja craneal, que se ve mucho mejor, en un corte longitudinal, y la otra parte del sistema nervioso central, la médula espinal, que está dentro del conducto raquídeo. Y la caja craneal con el conducto raquídeo va a formar ¿qué? La cavidad dorsal corporal. ¿Estamos bien? Siempre relacionando con los conocimientos previos, no solamente quedándonos con encéfalo. Aquí hay que corregir. Esta lámina no es mía, por si acaso. Bueno, o está bien, mejor dicho, porque ahí señala, dice cerebro y señala al cerebro, pues, ¿no? Pero cuidado ustedes, ya no pueden equivocarse. Si ustedes señalan esta zona, si dicen, doctor, ahí veo el cerebro, este es el cerebro. Pero si les preguntamos, ¿qué contiene la caja craneal? Me va a decir encéfalo. ¿Qué comprende? El encéfalo que comprende ¿qué? Cerebro, cerebelo y el tallo encefálico.
Acuérdense, no se olvide. Ese conocimiento es de por vida. Y ustedes ya están en condiciones de, así no hayan estudiado esta generalidad. La estudió, mejor dicho, pues no. Pero ya eso dice usted, fue hace tiempo. Sí, fue hace tiempo, pero usted está y debe estar en capacidad de describirlo así. Porque esto es las tablas básicas. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar la otra parte de la cavidad dorsal que corresponde a la columna vertebral, cuya función importantísima es ¿cuál, señor Andy de la A? ¿Cuál es la función más importante de la columna vertebral? Proteger la médula espinal Lógico, eso. Y sus y sus envolturas. envolturas llamadas meninges. Nunca se olvide de las envolturas, porque eso es fundamental. En esas envolturas que usted sabe que son, ¿cuáles son esas envolturas de la A? Las meninges, creo que pía madre, aracnoides y dura madre. Mía madre, ¿verdad? ¿Y cuáles son los espacios que hay entre esas capas, entre esas membranas? Porque eso es lo importante del contenido. Recuerden ustedes que la columna vertebral es una vía de abordaje para el médico. A través de la columna ingresa el anestésico. A través de la columna extrae líquido cefalorraquídeo para hacer sus estudios bacteriológicos. Entonces no podemos olvidarnos decir solamente médula espinal. Tenemos que conocer las membranas y los espacios que hay entre ellos que son importantísimos. Igual acá, las mismas meninges son las que están acá en el cráneo. Igualita, tiene 3. Dura madre, aracnoides y la que se pega al cerebro, pía madre. En la médula también, dura madre, aracnoides y pía madre. Pero hay una diferencia entre ambas. ¿Cuál es la diferencia? Entre la dura madre craneal y la dura madre raquídea. ¿Cuál es la diferencia? Que la dura madre se pega al cráneo. ¿No se acuerdan? No se acuerdan, hablábamos. Cuando recibías un golpe en la sien, y en la sien está el terio, y el terion se relaciona con la arteria meningia media, y ese golpe en la sien puede desgarrar la arteria, y al desgarrar la arteria se iba a formar un hematoma, iba a haber un sangrado y se iba a formar un hematoma, el cual iba a crecer de manera lenta. ¿Y por qué crece de manera lenta ese hematoma a nivel de la dura madre craneal? Porque la dura madre está pegada pues al cráneo. Entonces va creciendo el hematoma y va despegando lentamente y así va creciendo. En cambio acá no. Es decir, que aquí el espacio dural en las meninges craneales casi no existe. A diferencia de la dura madre raquídea, que está bien separada del hueso, formando un espacio que se llama espacio epidural. Ese es el primer espacio y que ustedes lo han escuchado. A mi tía que acaba de dar, a mi tía que la acaban de operar de cesárea, le pusieron anestesia epidural. ¿No he escuchado dentro de la familia? ¿Ah? No, alguien que haya sido operada de cesárea porque no pudo tener un trabajo de parto normal, sea cual sean las razones. Entonces, tuvieron que extraer
al niño a través del abdomen, pero para ello tuvieron que anestesiarla y pusieron el anestésico en el espacio epidural. Entonces, ¿cuál es el espacio epidural? Aquel espacio, en este caso raquídeo, que está entre la dura madre y el hueso de la vértebra. ¿Acá hay espacio epidural? Yo diría que no. O si alguien quiere decir sí, hay un espacio virtual. Virtual significa que no se lo ve. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque está pegada a la dura madre al hueso. Y eso tiene ventaja para los anestesistas y ya lo van a ver. Mira, es que yo no puedo estudiar columna vertebral, no puedo estudiar el contenido si no menciono o no identifico las capas y los espacios de las meninges. Entonces, el primer espacio es el epidural. Luego tienes el espacio subdural, que está entre la dura madre y la aracnoides. Ese es un espacio virtual, dice. Y luego tenemos el espacio subaracnoideo, por donde circula líquido cefalorraquídeo. Ya tienen que revisar, ver en las láminas y tener conciencia de lo que estoy señalando. Son conocimientos no para este semestre, es para toda su vida. La va a ver en neuro, la va a ver en semiología, la va a ver en clínica, la va a ver en los hospitales cuando sean internos. Muy bien, entonces esta es la cavidad dorsal con su contenido. Después hablamos de alguna otra cosa más de ello. Bien, ahora sí, eso es lo suyo, ¿ya? Explíquenlo. Ya. Tenemos en la imagen de la izquierda los diferentes vistas. Ya. Señor para todos les vuelvo, siempre se los he dicho, ¿no? Cuando usted me vaya a describir, recuerde, ¿no? La pantalla que usted está viendo es como que esté viendo al sujeto. Este es el sujeto, la persona. Y usted la está viendo de frente. Entonces, este sería el lado derecho y este sería el lado izquierdo para que todos entendamos, ¿no? Cuando usted me diga en el lado derecho, dígame en el lado derecho anatómico o en el lado derecho de la posición anatómica. Y el lado derecho de la posición anatómica es este. El lado izquierdo de la posición anatómica es de acá. Porque yo no sé, y yo quiero ver si usted lo conoce, que cuando me dice lado izquierdo, me está diciendo lado izquierdo de la posición anatómica o lado izquierdo de su persona. ¿Sí me explico? Sí me explico, ¿no? Ya, entonces eso es importante. Cada que usted haga una descripción, diga, el lado derecho de posición anatómica es este. Si usted me ve, míreme, ¿no? Acá está mi lado derecho, ¿no? ¿Sí? Acá está mi lado izquierdo. Pero en la pantalla es lo contrario, porque él es el sujeto y está de frente. ¿Sí me explico? Lado derecho, aquí coincide con esto porque mi imagen creo que está invertida ahorita. Pero mi lado derecho, en relación a la pantalla, es el lado izquierdo. No sé si me entienden. A ver, todos, levanten su mano derecha. Levanten su mano derecha. Eso. Dígame, señorita Reina, ¿su mano derecha coincide con esta imagen que yo le digo que es el derecho? ¿Coincide? ¿O viene a ser el lado izquierdo para usted? Ya, No, es su mano derecha. esta es mi La- mano derecha, Ya, pero si es que y yo veo anatómicamente esa figura, eso también es derecho. le da derecho, Si es que ¿seguro? veo anatómicamente, si es que veo como la posición anatómica. Ya, entonces, esto que está aquí le da con su mano derecha. O sea, no,
O sea, si yo estoy del frente, de frente, no. Eso, ya. Pero si es Entonces, que yo digo que es una posición anatómica, interpreto que ese es el lado derecho. ya, sí me captó usted, ¿no? Y espero que el resto haga la misma práctica para... Entonces, cada que hagan un seminario digan el lado derecho de la posición anatómica. Y entonces de la A, este es su lado derecho, ¿no? De la pantalla, posición anatómica. Y este es el lado izquierdo. No sé si estamos bien de la A, ¿no? Si no, Sí. dígame, doctor, alguna cosa. Bien, vamos de la A. Entonces, vas a explicar la imagen derecha de posición anatómica. Posición anatómica, sí. Ya. Bueno, tenemos primero, bueno, para identificar, tenemos en el lado derecho en posición anatómica, tenemos una vista anterior de lo que es la columna vertebral, una vista lateral y una vista posterior. Perfecto. Entonces ahí, lo que él dice, todos están entendiendo que esta es la visión anterior. Del lado derecho en la posición anatómica. Visión lateral y visión dorsal. ¿Verdad? Bien, siga. Bien. La columna vertebral está compuesta por regiones, se la puede apreciar más en lo que es una visión lateral. ¿Ya? Está compuesta por una región cervical, compuesta por 7 vértebras cervicales, una región torácica, compuesta por 12 vértebras torácicas, y una región lumbar, compuesta entre 5 vértebras lumbares, y una región sacrococcígea, y que esta puede variar entre niños y adultos. En los niños puede haber entre 4 o 5 vértebras sacras y 4 coccígeas. Y en el adulto solo hay uno, es unificado. Solo hay un sacro y un coccígeo. 26 vértebras, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, En el adulto. en el adulto. Y en el niño hay 33 vértebras en total. 12 torácicas, 5 lumbares y una sacra coccígea. Un sacro y un cox. Hacen 26. Entonces eso es importante cuando usted escribe el número de vértebras que especifique. En el joven, en el niño, el número es mayor. ¿Por qué es mayor en el niño y en el joven? Porque hay huesos que no están funcionados. Por ejemplo, en el niño, el sacro tiene 5 piezas, el coxis de 4 a 5. Ya en el adulto, estos dos huesos se osifican y se reducen a uno de cada región, ¿no? Uno sacro, un coxis. Y en el viejo, en cambio, disminuye el número, porque la mayoría de los huesos van osificándose, ¿verdad? Ya. Sí. Tenemos, ¿Qué más digamos, podemos estudiar? Hemos estudiado el número, hemos estudiado la visión, que es importante, el diagnóstico de la visión. ¿Qué más podemos estudiar aquí? ¿Qué le parece la longitud de la longitud. La longitud la mujer está entre 60 y 65 centímetros, por lo que sus discos invertebrales son más aplanados y sus curvaturas, que ya después les explicaré, son más exageradas. Y en el hombre está entre unos 70 a 75 centímetros. Que está, ya. bueno. Y, perfecto. Y en relación, ¿para qué yo he puesto esta visión lateral? Esta imagen, ¿para qué? ¿Por qué que atiendan? Cuando yo les pongo mi PowerPoint, pero ni siquiera lo abren. Les pongo mi PowerPoint para que los analice.
y para que sirva de guía para su seminario. No significa que usted tiene que traerme láminas que a veces son imposibles de entenderlas. En el otro grupo lo hicieron. Unas láminas, oye, que ni él mismo sabía el estudiante. Entonces, yo les pongo las láminas sencillas. Lo que ustedes pueden hacer es, acá tengo otra visión de otra imagen que yo creo que yo quiero hablarla como estudiante. Entonces tú la agregas. Sí me explico, ¿no? Pero, su deber, cuando les pongo mi PowerPoint, es interpretar las imágenes que les pongo. Que tampoco ustedes lo abren. Los seminaristas no lo hacen. Por ahí lo habrá hecho alguno. Pero tienen que abrir mi PowerPoint, analizarlo, y si desean agregar láminas adicionales, pueden hacerlo, con fundamento. Entonces, ¿para qué hemos puesto esta imagen aquí? Para, Ya mismo, dígame. sí, le escucho de la. Yo lo puedo interpretar como para interpretar con sus curvaturas normales, o sea, las curvaturas cervicales, torácicas. Bueno. A ver, Mendoza, que levantó la mano. Mendoza. Sí, yo quería decir que en esa imagen que muestra unos círculos es para poder identificar las curvas que presenta la columna vertebral, en donde a nivel cervical presenta una curva anterior. No están equivocados, ¿ah? Porque esta imagen sirve para estudiar, se puede estudiar, digamos, las curvaturas, pero acá también se la puede estudiar, pero aquí hay algo. Eso tiene que ser observador y analizar. Hay algo que me dice, no es para estudiar las curvaturas. Hay algo. ¿Cuál es ese algo? Aquí hay un corte, diríamos, longitudinal del raquis. ¿Sí o no? ¿Para qué se ha hecho ese corte longitudinal del raquis? Para observar la relación que tiene la médula espinal, donde podemos observar que la longitud es menor que la columna vertebral. Eso está en tu documento de apoyo. Claro que no lo digo de esa manera en el documento, pues, ¿no? Pero te pongo la medida de la médula, ¿no? Y te digo, en pocas palabras, que, como dijo de la columna vertebral, en el varón va de 70 a 75 centímetros, pero su contenido principal, al cual protege, que se llama médula espinal, que está en amarillo, no ocupa todo el conducto raquídeo. ¿Por qué no lo ocupa? Porque la médula es más corta que la columna vertebral. La médula, ¿cuánto mide de la A? 41. 45 45. Mide aproximadamente de longitud la médula espinal. Entonces, como vemos, queda un espacio que no contiene médula. Y que eso le permite al anestesiólogo, al médico especialista, entrar a los espacios sudural, subaracnoideo, sin lesionar médula. Yo no sé si ustedes han escuchado a las mujeres que han sido cesariadas después de un tiempo, me duele la zona por donde me pusieron la anestesia, dicen. Yo creo que me han dañado la médula. No le pueden dañar porque cuando aplican el anestésico no lo hacen a nivel medular, donde está la médula. Lo hacen es por debajo de la médula. De pronto, en esa punción que no se puede evitar, se pinchó una ramita sensitiva y esa es la sensación que queda. Puede ser. Pero no que le lesionó la médula y por eso le duele o siente dolor o molestia.
¿Sí está claro? Para esa está lámina, para relacionar que la longitud de la columna con la médula espinal. Y entonces decimos, señor de la A, ¿hasta dónde llega la médula? Ya anatómicamente, ya proyectándola. Hasta la primera o segunda vértebra lumbar. El médico hace todo eso, palpa las apófisis espinosas que son palpables y las cuenta. Y luego usa unas líneas entre las crestas ilíacas. Busca L4, L5. Bueno, y hace su función. Para eso es esta lámina, para relacionar. Qué importante, médica. No es ni siquiera anatómica solamente. ¿Para qué sirve eso? No, ahí está. Entonces, ustedes ya van a entender dónde es que aplican el anestesia. En qué espacio lo pueden aplicar. En el espacio epidural, en el espacio subaracnoideo. Y la aguja de punción va a entrar por debajo de L2 para evitar la médula espinal. ¿Está bien? Un conocimiento anatómico simple. Cómo permite actuar de manera eficiente al médico y al anestesiólogo. Y entonces aquí, esta proyección es para demostrarle qué es lo que ocupa el conducto raquídeo por debajo de L2. Y usted ve, pues, ¿no? ¿Por qué está ocupado? Está ocupado por la envoltura de las meninges, por el saco dural, la dura madre. Y dentro está ocupada por los nervios inferiores de la médula que adoptan el aspecto de una cola de caballo. Por eso se llama esta zona nerviosa cola de caballo. ¿Qué contiene además? El filamento terminal de la médula, ¿ves? Y líquido cefalorraquídeo. Todo eso es el contenido por debajo de L2. Ok, aquí está, pues, ¿no? Aquí te enseña qué es lo que se ha hecho. Se ha seccionado, esta es una sección de la región lumbar. Y disección de la parte posterior de las vértebras para poder ver su contenido. Contenido medular hasta L2. Después de eso, la cola de caballo, el filum terminal, todo eso dentro del saco dural y líquido cefalorraquídeo. Entonces, mira. Entonces, ustedes tienen que buscar la lámina apropiada donde esté toda la teoría. Y lo que hacen es leer el gráfico. No es de memoria. Entonces usted ahí va aprendiendo, porque va identificando. Y este tipo de trabajo queda más que si se aprendiera de memoria. Bien. Y ahora sí. Pero antes de sí. ¿Qué tenemos ahí como diagnóstico? Tenemos la vista. La zona, lo que tú has estudiado, Isabel. Tranquilo de la Tenemos la vista lateral de lo que es la columna, de las vértebras lumbares. Perfecto. Ya, pues usted está en condiciones. Entonces te dice aquí, diagnóstico, segmento lateral de la columna lumbar. Entonces, ya ustedes pueden, bueno, con lo que han estudiado, dar diagnóstico. En una imagen radiológica vas a ver lo mismo. Entonces tú dices, visión lateral de columna lumbar. ¿Para qué? Ahora, ¿cómo sabes que es la columna lumbar?
por el tamaño de su cuerpo, que es mucho más voluminoso, y sobre todo por las apófisis espinosas, que son mucho más pronunciadas. Ahí va el conocimiento, pues. Ese es mi seminario, pues, y mi trabajo con usted. No es que yo le voy a pedir que usted me deletree punto y coma el seminario. Yo quiero que usted me identifique y me explique la lámina, no que me recite cualquier texto. Doctor, este es un segmento del columna lumbar. ¿Por qué? Porque ahí veo pues, el cuerpo vertebral que es voluminoso. Hay otras características, doctor, que también me permite decir que estamos en un segmento lumbar por su apófisis espinosa, maestro. Vea, entonces usted se luce por las apófisis espinosas, mire, que se caracterizan por tener forma cuadrangular. Ninguna de las apófisis espinosas de la otra vértebra tiene forma cuadrangular. Y sigo estudiando y miren compañeros, aquí veo una apófisis articular inferior de la lumbar. ¿Y cómo es la forma de ella? Convexa, que no la tienen las otras vértebras. ¿No? Aplicas tu conocimiento, demuestra, no de memoria, porque yo les puedo decir de memoria, ahí ven un segmento lumbar. Sí, doctor, pero ¿en qué se fundamenta usted para decir que es lumbar? Eso es lo que les estoy pidiendo a ustedes, que estudien y expliquen con fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Su estudio, su investigación. Y eso será provechoso para ustedes en el futuro, si lo hacen, aunque no se lo exija a ningún otro profesor. Empiecen a hacerlo por su cuenta. Empiecen a reflexionar, a dar razones. Oye, hazlo, yo te lo aconsejo. No es fácil, pero hazlo, aunque no te lo exijan. Cuando llegues al internado, acuérdate de mí. Acuérdate, ya estaré muerto. A lo mejor no los alcanzo, pero te vas a acordar bien. Porque serás un interno de sacarse el sombrero. Porque hablarás con propiedad, con la terminología correcta, sabrás diagnosticar la parte ósea, la parte imagenológica, con la ayuda de los otros colegas míos que dan ya la especialidad. Porque no es que yo solito ya vas a aprender todo, no. Yo doy el inicio. Y usted va a complementar con mis otros colegas excelentes que hay en la Facultad de Ciencias Médicas. Ya lo van usted a comprobar. Y bueno, ¿y para qué? Ya está el diagnóstico. ¿Para estudiar qué sobre todo? Para estudiar sus características propias. No. Y lo importante que se observa es importantísimo. Además de que reconoces elementos anatómicos de la lumbar, ¿verdad? ¿Para qué? Yo digo, esa visión para mí es por esto es la visión, para esto es. ¿Para estudiar qué? ¿Quién sabe? El disco intervertebral. ¿Lo qué? El disco intervertebral. No. Claro que sí también, sí, niña, sí. Puede haber algún problema en el disco intervertebral. ¿Para Ya, no saben, ¿no? Se los voy a decir para no perder tiempo. ¿Qué es esto? Los agujeros de conjunción. Eso, pues sí o no. Los agujeros de conjunción o intervertebrales. ¿Ah? ¿Está viendo cómo? Así se estudia, así trabajo. No es que yo voy a sentarme aquí a que tú me recites y porque me recitaste bien, ya está bien chévere. Entonces, yo no trabajo así. Quisiera trabajar mejor, ¿no? Pero esto, así como estoy trabajando, tiene valor para ustedes. Para estudiar los agujeros de conjunción, pues entonces ya viene la parte teórica, ¿no? O intervertebral. ¿Cómo se forman? Se forma por la escotadura del pedículo de una vértebra con la escotadura de la vértebra subyacente. Y así ya la teoría, cómo se forma el agujero intervertebral o de conjunción. Ah, lo importante, ¿y qué pasa por ahí? Es importantísimo, pues los nervios
quitios, pues. Entonces, de pronto, como dijo la niña, y también es importante, a lo mejor el paciente se cayó de nalgas y comenzó a quejarse de un dolor a lo largo del miembro inferior. ¿Ah? Sí han escuchado, ¿no? Y entonces, enseguida, ¿qué pienso? Se cayó de nalga, un dolor a lo largo de la extremidad inferior, característico. Ah, puede ser que haya una hernia discal. Entonces, correcto lo que dice la niña, sí. Entonces, hago una visión lateral, una resonancia magnética para ver qué, para ver si la parte blanda del disco intervertebral se ha prolaxado, y al prolaxarse hacia atrás, comprime el nervio y es la causa del dolor. ¿Me entendió o no? Esa es la hernia discal. Para eso estamos estudiando. Así no me canso. Así tenemos que estudiar. Y esto es básico, no es nada de medicina profunda, por si acaso. Bien, bonita esta lámina. Entonces, para yo presentar eso tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que revisar. Ahí está. ¿Y esta lámina para qué? A ver, explíquenos. Procese, piense, tranquilo. Aplique lo que ha estudiado. Vamos, te ayudo. En el lado derecho anatómico, ¿qué tenemos? La visión lateral de la columna vertebral. Visión lateral de la columna vertebral. En el centro, ¿qué tenemos? Una imagen radiológica. Una imagen radiológica. Sí, ustedes no conocen más. Sí, me explico. No es una imagen simple radiológica. Pero de manera general, sí, porque ustedes no saben más nada. Para estudiar la posición fetal. ¿Para estudiar qué? La posición fetal. O sea, en relación con las curvaturas. Sí. Ya, eso es lo que está estudiando el especialista, pero nosotros, en relación a la clase de hoy. Recuerden que ustedes, yo no les puedo pedir más, ustedes no saben, pues, medicina, que están aprendiendo. Lo que vamos a ir estudiando es relacionando, ¿sí? Tenemos una imagen radiológica, ¿no? De una mujer embarazada, ya se puede decir a término. Mira cómo ha crecido el útero, ¿ves? Y mira lo importante, al crecer el útero, mira cómo comprime, ¿ves? Las vísceras abdominales. Al crecer el útero, impide que el diafragma descienda durante la respiración. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de alguna tía embarazada o de la misma mamá, cuando ya están casi completa en el tiempo. Ay, tengo dificultad para respirar, me ahogo. Se ahoga y no puede respirar bien. ¿Por qué? Porque el diafragma no puede bajar completamente porque tiene, pues, un tumor, podríamos decir, pero no es tumor, en ese caso. ¿Sí me entiende? Por eso es que no puede respirar, porque el diafragma no puede, como nosotros, cumplir ese movimiento de ascenso y descenso. ¿Por qué? Porque hay una estructura que se lo impide. Bueno, mira cuántas cosas, qué bonito, sí estás viendo. Eso que hablamos de cosas generales. La medicina es hermosa, pero estudiándola con reflexión. Y entonces ahí tú vas a aprender y le vas a sentir el gusto y vas a comenzar a amar tu profesión. Entonces aquí tenemos una imagen radiológica. Principalmente yo se las puse ahí, ¿para qué? Para no ser teórico. ¿Para qué? Cuando usted estudia, dice, ¿para qué puse esta lámina aquí? ¿Para estudiar qué? Usted lo dijo en antes esta es una visión lateral de la columna. ¿Para estudiar qué? Las curvaturas o las regiones. Sí, señor, las curvaturas. Que usted sabe que son primarias y secundarias, pues. ¿Cuáles son las primarias? Aquellas cuya curvatura presenta su concavidad
hacia adelante. ¿Cuál es la primaria entonces? La torácica, ¿sí o no? ¿Cuál es la otra curvatura primaria? La sacrocoxilla. Las dos están mirando hacia adelante. Entonces, para eso traje esta imagen. ¿Por qué son primarias? Porque son las que existen dentro del antro materno. Porque el producto, como usted ve, está en flexión. Al estar en flexión, la columna vertebral, ¿ve? Forma una sola curvatura de concavidad anterior. ¿Sí ve? Entonces usted no se va a olvidar, pues. Usted aprende, pues, chuzo, es una... por eso que son primarias. Ahora sí, ¿no? Y entonces ya en el lado izquierdo, ¿qué vamos a observar? Perdón. Al niño que ya ha nacido, que ya tiene sus meses, y vemos que la columna que tiene un solo sentido va cambiando cuando levanta la cabecita. Ahí aparece la curvatura secundaria cervical. Cuando comienza a ponerse de pie y a caminar, aparece la curvatura lumbar de concavidad posterior. Es decir, entonces, por eso son secundarias, porque aparecen después del nacimiento, pero compara con la imagen central. Entonces, mira, ya la explicación no es teórica. Por eso yo digo, mis clases no son teóricas. Teóricas cuando yo me ponga a hablar y no. Sí, doctor, habla bonito, pero no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no estoy aplicando la parte práctica. Esta es la parte práctica realmente de aprendizaje que la tienen que hacer ustedes en su casa, observando el atlas, buscando láminas que le hagan entender. ¿Ok? Entonces, usted puede estudiar las curvaturas primarias para que entienda que esto es antes del nacimiento, las curvaturas secundarias después del nacimiento y el resto usted lo estudia en clase teórica. Muy bien. Esto de aquí es para estudiar el contenido del conducto raquídeo, ¿verdad? Donde está la grasa, ¿sí ve? La grasa amarilla. Mire cómo se lo ve. No es tan grandote como se ve, pero es un espacio observable, el espacio epidural, que está entre la dura madre, esta blanquita, dura madre, la blanca gruesa, y la pared del conducto vertebral. ¿Ves? Ese es el espacio epidural. Este espacio no existe en las meninges craneales, pero sí en las meninges raquídeas. Y mire cómo está ocupado, ¿ve? Por un plexo venoso y por grasa. Aquí llega, cuando hablan de anestesia epidural, llegan a este espacio. Ya después verán cuál es la ventaja o desventaja de este tipo de anestesia. Pero es la que más se practica. Luego del blanco, de lo blanco, hay una lámina azulada, ¿ves? Delgadita, ¿ves? Como araña, ¿ves? Sí la ve como arañita, ¿no? Y con color negruzco, ¿sí ves? Ese es el espacio subaracnoide. Aquí no se ve el subdural, porque casi no existe. Se dice virtual. Cuando casi no existe, porque no se ve, usted dice virtual, espacio virtual. Yo lo digo virtual. En cambio, el espacio epidural es real, ¿ves? Se lo observa. El espacio subaracnoideo también es real. Ahí es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos dura madre, aracnoides, la arañita, y la que se pega a la médula, pía madre. Lo mismo existe, repito, en el cráneo, con la diferencia que la dura madre está adherida al hueso. Espero que no lo olvide. Y el resto, pues usted ya conoce, ¿no?
Ahí está la raíz dorsal, la raíz motora, la dorsal es sensitiva del nervio raquídeo. ¿Cómo sé que esta es la raíz dorsal? Porque presenta un engrosamiento que corresponde al ganglio espinal, saliendo por el agujero de conjunción. ¿Ok? Y esta es la posición que colocan, puede ser también sentado, flexionado, pero esta es una de las posiciones que colocan al paciente. Y mire, está dibujado, no está dibujado toda la columna, está dibujado solamente la parte inferior, lumbar, sacrocoxigia, que constituye la vía de abordaje a los espacios que hemos hablado. Así lo colocan y le inyectan. Ahí hacen la punción. ¿Y para qué lo ponen así? ¿Sabe para qué? Entonces, como usted ha estudiado vértebras, sabe que en la parte posterior están las láminas vertebrales, ¿ves? Una lámina, otra lámina, y que estas láminas vertebrales cabalgan sobre las láminas inferiores, así, ¿ves? Como las tejas de un tejado, así. Y entonces, ¿cómo va a introducir el trocar, la aguja, si está el hueso, si está cerrado, pues no hay espacio? ¿Para qué? Así, perdón, así. La superior va encima de la inferior. Entonces, colocándola en esa posición, se separan las láminas vertebrales y van dejando un espacio para ingresar el trocar o la aguja. Y recuerden que entre lámina vertebral y lámina vertebral está el ligamento amarillo. Bueno, esto que está aquí, ¿no? Es para que vean cómo el eje corporal, este es el normal, se distorsiona durante esto es una cifosis, es decir, una exageración de la curvatura dorsal. Cifosis. Miren la cifosis. Miren, la curvatura torácica coincide con el eje cráneo podálico. Acá se separa de ese eje. Tenemos una cifosis. Acá hay una resonancia, ¿no? Vemos lo mismo, una cifosis. Y también podríamos hablar de una lordosis, ¿no? Una exageración de la curvatura lumbar. Aquí tenemos otra cifosis, ¿no? Este es lo normal. La cifosis muchas veces hasta por mala posición, ¿no? Del sujeto. Acá ya tenemos una lordosis, exageración de la columna lumbar, y observe el cuerpo se forma como que fuera un, ¿cómo se puede decir? Como de pato, ¿verdad? ¿Han visto el pato? Bueno, aquí ven, así como el pato, y caminan como el pato, ¿verdad? Las embarazadas son así, ¿verdad? Es una forma de identificar. Y acá tenemos una lordosis fisiológica. Todas las mujeres embarazadas van a exagerar la curvatura lumbar. ¿Para qué? Para impedir que el peso del producto se lleve hacia adelante el cuerpo. Es decir, equilibra, el mismo organismo equilibra la estática con esta posición fisiológica. Esta es una lordosis fisiológica que se observa en las mujeres embarazadas y que después del parto desaparece. Lo mismo, ¿no? Ya es una persona que no tiene por qué, tiene algún problema, puede ser una luxación de cadera, una displasia de cadera congénita, ¿no? Mala posición. Asimismo, aquí está el eje, ¿ves? El eje de cefálico podálico, ¿ves? Cómo coincide la columna con ese eje. Y cuando hay alteración en las curvaturas, pues se pierde esa relación, ¿ves? Se pierde la relación.
Si ya sabe lo que es una cifosis, una lordosis. Ya cuando veas, ya sabe. Cuando veas a una mujer embarazada, se va a quejar de dolor, como está aquí en la zona roja. ¿Por qué? Porque el peso puede ser tan pesado, la exageración de la columna, los ligamentos se distienden y van a manifestar. Por eso que a veces hasta caminan así. ¿Se han visto? Se ponen las manos atrás, ¿verdad? Cuando ya están. Bueno. Y esto que está aquí es para estudiar la unión de los cóndilos occipitales. Acá están los cóndilos occipitales con la cavidad glenoidea del atlas, ¿verdad? Bueno, esta es una escoliosis. Es una escoliosis. Para ver si hay escoliosis, usted hace la observación dorsal. Si quiere ver alteración de la columna en sentido antero-posterior, hago una visión, como usted ve aquí, una visión de perfil para estudiar las curvaturas antero-posteriores. Para estudiar las curvaturas antero-posteriores, pongo al sujeto de perfil. Si quiero estudiar las curvaturas laterales, si es que existen, observo al sujeto en una visión posterior, dorsal. Entonces, mira cuántas cosas están relacionadas con lo de ahora, ¿no? Una escoliosis de un niño, ¿verdad? ¿Ves? Mira cómo hace el médico, ¿no? Coge un hilo, como los albañiles, ¿no? Con la plomada para ver cuál es el grado de escoliosis, ¿ves? Acá está la radiografía, esta sí es una radiografía simple, ¿verdad? Ahí está la masa hepática, todo lo que está en negro son cavidades huecas que corresponden al estómago, al intestino grueso. Bueno, ya eso ya van a aprender después. Y ven, le dejo ahí para que me explique usted y yo descansar, ¿no? Antes de irme. Explíquenme lo que está ahí. Ya. Vamos a, bueno, ahí vamos a principalmente a diferenciar lo que son las diferencias de cada vértebra, o sea, la vértebra cervical, torácica y lumbar. En la imagen derecha en posición anatómica, en la parte superior, tenemos una vértebra cervical, porque la diferenciamos por tener su cuerpo... Niño, un ratito. Sí, diagnóstico. Vértebra cervical. Vértice en una vista superior. Atienda un ratito para todos. Cuidado porque después se pueden caer en la lección. Aquí tenemos imágenes relacionadas con vértebras de manera general típicas. Observen cómo se ve una vértebra cervical típica, una vértebra cervical torácica típica, visión superior, visión lateral de ella, pero todas son vértebras típicas. ¿Por qué son típicas? Porque presentan características comunes generales. Perfecto. Siga. Es la característica con. Todas ellas presentan características comunes. ¿Cuáles son esas características comunes? Todas, es decir, comunes que... Bueno, tomando... Un elemento todas, ya. Eso es común. ¿Cuáles son? El cuerpo... bueno, pues, tomando como referencia, sí. Transversa. Todas tienen apófisis transversa. Eso es común. Por eso son típicas. ¿Qué más presentan? Apófisis espinosa. Todas presentan apófisis espinosa. Otra cosa es que varían en su forma. Entonces eso ya se llama características particulares, pero comunes. ¿A quiénes corresponden? A las vértebras típicas. ¿Por qué son típicas? Porque todas presentan los mismos elementos. Cuerpo, apófisis transversa, apófisis espinosa, todas tienen agujero vertebral, etc.
Esas son características comunes. Entonces, vuelvo a repetir, diagnóstico, tenemos aquí una visión superior y lateral de vértebras típicas. Ya, ahora, aquí tengo una vértebra cervical típica, superior, una visión superior de una vértebra torácica, una visión superior de una vértebra lumbar típica. No se olviden de poner y hacer énfasis que son vértebras típicas. Acá, diagnóstico. Tenemos una visión superior de lo que son, bueno, primero de lo que son las... ¿Dónde? ¿Superior dónde y de qué? la visión superior, o sea, En la en imagen la imagen superior derecha, derecha superior. esta es una visión que corresponde a quién. Al atlas, a la Corresponde primera a la vértebra cervical. vertical denominada atlas. Y en la misma visión derecha, pero inferior, vemos la misma vértebra, atlas, por su cara inferior. Observe, pues, porque no es que uno lo dice de memoria. Y eso le va a ocurrir a ustedes de pronto cuando trabajen, hagan la rural. Les van a llevar huesos que han encontrado, unas osamentas han encontrado. Y usted tiene que hacer un escrito, pues, de lo que le ha llegado. ¿Ya? Entonces usted comienza a reconocerla en sus partes. Esta es una visión superior. ¿Por qué? Porque ahí están las cavidades glenoides, ¿ves? Mírela, ¿ves? En la carilla superior de las masas laterales. En la carilla inferior, miren, no tiene esa forma, ¿ves? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Ves? Esa es la diferencia. Visión superior del atlas, visión inferior. En la imagen superior izquierda, posición anatómica, ¿qué tenemos? Una visión posterior de la segunda vértebra cervical. ¿Cuál es esta? Es una visión Anterior. Anterior. Ah, sí. ¿Cómo sabemos que es la segunda vértebra cervical? Porque tiene esta característica importante que se llama apófisis odontoides. Y acá, ¿qué tenemos? Una visión superior, que la estamos viendo desde atrás y de arriba. ¿Ves? Este es anterior, este es postero superior. ¿Está claro? Ahora, ¿pero qué le debemos agregar al diagnóstico? ¿Qué término? ¿Qué palabra? Que son vértebras atípicas. Ya tienen características especiales que permiten diferenciarlas de una vértebra típica. Mire, ¿ve? Mire esta cervical. Es una típica, pero esta cervical, si usted la ve acá, no tiene ningún parecido, ¿sí o no? Con la de acá tampoco tiene ningún parecido. Pero ¿cuál es la característica más importante que permite decir, no se parece a una cervical típica, pero es cervical? ¿Cuál es la característica más importante? Por sus apófisis transversas. Sus apófisis transversas, que en su base está el agujero transverso. La característica importante de una vértebra cervical, sea típica o atípica, ahí está, pues, el agujero transverso. No se parece en nada a la cervical típica, pero es cervical. ¿Por qué? Porque tiene agujero transverso. Eso es lo más importante. En el axis también no se parece a una cervical típica, pero tiene, ¿ves? Tiene agujero transverso. Y eso nos permite decir, es cervical, pero cervical atípica. Y me decía, ¿para qué sirven estos agujeros?
los agujeros transversos sirven para, Ahí está bien. pasan ahí la arteria vertebral. Mira te preparo yo mi power. ¿Ah? Te pongo la característica importante. Y no te lo digo teóricamente, por ahí pasa la arteria vertebral. ¿Y eso qué será, doctor? Te pongo la lámina donde se ve la arteria ascender por los agujeros transversos hacia el cráneo, que es la arteria vertebral, rama de la subclavia. Y observo aquí que en la vértebra, en la séptima cervical, que es la que tenemos acá, ¿no? La séptima cervical, por su agujero transverso, no pasa la arteria vertebral. Pasa es a partir de la sexta hasta la primera vértebra cervical. Por ahí asciende la arteria vertebral. Y la última vértebra tiene agujero transverso, sí, a veces pequeño, pero por ahí no pasa la arteria. Y esta es otra vértebra atípica. ¿Por qué? Porque observa el cuerpo, se parece a la cervical. Observe su apófisis transversa, igual que está aquí. Pero vea la apófisis espinosa. Acá se parece a la dorsal, ¿ve? Es única. Acá es bituberculosa. Ya va perdiendo el parecido a la cervical típica. Pero ¿por qué sigue siendo cervical? Porque tiene agujero transverso. Y esto se llama vértebra cervical típica o de transición. Dejo de compartir. Porque ya estamos a 2 minutos de despedirnos. ¿Sí? Nada más, mis niños, yo me despido de ustedes. Ya están entrando compañeros de otro grupo. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el día lunes, Dios mediante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Cuídese. Muchas gracias, doctor. Tenga un feliz fin de semana. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pendiente de corregir, ¿verdad? Muchas gracias. Buen día.